Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Odoo Community Edition sin límites. Esta es la sesión número 2. Abordaremos en esta sesión la instalación de Odoo. Haremos una instalación rápida y simple desde el paquete binario y posteriormente haremos una instalación desde los fuentes de Odoo. Estos posts iniciales y los videotutoriales están orientados a aquellos que recién comienzan a explorar Odoo. En la medida en que avancemos en las sesiones profundizaremos en aspectos más complejos de la arquitectura de Odoo. Puedes referirte al artículo del blog para ver las instrucciones con mayor detalle. La instalación de Odoo es un proceso relativamente sencillo. Dependiendo del propósito varía su complejidad. Si es una instalación para producción tendremos que ser más estrictos y rigurosos con los detalles. Lo primero que tendremos que hacer será escoger nuestro sistema operativo. Yo siempre recomiendo GNU Linux y en lo personal prefiero usar Debian. Odoo despliega su propio servicio web en el puerto 8069 por defecto y usa el protocolo HTTP. Para brindar seguridad HTTPS hay que proxificar el acceso. Esto lo vamos a ver en una sesión más adelante cuando hagamos la afinación de la instalación. Para prepararnos para la instalación debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener una instalación fresca y actualizada de nuestro sistema operativo. Para estas demostraciones yo voy a emplear Debian Stretch. Asegurémonos de tener nuestro sistema operativo con la localización correcta de idioma y de hora. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Asegurémonos también de tener un usuario, preferiblemente que se llame Odoo y que esté añadido al grupo de sudoers. Si no tienes experiencia con GNU Linux, te dejaré algunos vínculos en la descripción del video que pueden resultarte útiles en este sentido. A partir de la versión 11, Odoo corre sobre la versión 3.5 de Python o posterior. Las dependencias necesarias serán satisfechas en el proceso de instalación, como veremos más adelante. Debemos también tener en cuenta lo siguiente. Hay una rama oficial de la versión Community que es mantenida por Odoo. En esta rama, las contribuciones de la comunidad no están siempre actualizadas. La asociación de la comunidad Odoo mantiene una rama paralela en la cual las correcciones y mejoras revisadas por la comunidad son posteadas y actualizadas con mayor rapidez. Debemos elegir de antemano con cuál rama vamos a trabajar. Muy bien, vamos a proceder entonces con la instalación desde el paquete binario. De antemano hemos descargado el archivo binario de instalación desde el sitio oficial de Odoo. Para este propósito yo ya tengo instalada una máquina virtual con Debian Stretch 9 debidamente actualizada y ya tengo un usuario Odoo configurado. Muy bien, para proceder con la instalación entonces solamente necesitaremos ejecutar estas tres instrucciones de aquí arriba. La primera instrucción lo que hace es que me instala el motor de base de datos Postgres. La segunda instrucción me instala el paquete Odoo desde el archivo binario que ya hemos descargado previamente. Y cuando se hace la instalación desde el paquete binario quedan obviamente unas dependencias insatisfechas. Estas dependencias se resuelven con esta instrucción sudo apt install -f. Cuando todas las dependencias son completamente satisfechas, se termina de completar la instalación de Odoo. Entonces, como vemos, es un proceso muy sencillo que involucra únicamente tres instrucciones o tres líneas de comando. Vamos a necesitar también instalar un paquete de librerías, el wkhtml to pdf, que es el paquete que le permite a Odoo generar archivos PDF. Lo descargamos de esta URL que les estoy señalando acá. Igualmente en el blog, en las descripciones de las instrucciones está esta URL para que puedan ir a descargarlo allí.
Se instala de la misma manera que se instaló el paquete .dev de Odoo mediante el comando sudo dpkg-i. Y igualmente aquí vamos a tener unas dependencias insatisfechas que resolvemos con el comando sudo apt install-f. Al final tendremos las dependencias resueltas y completada la instalación del paquete que estamos instalando. Posteriormente, después de ejecutar estas instrucciones, ya podremos entonces reiniciar el servicio de Odoo con el comando sudo systemctl restart Odoo. Vamos a mirar entonces cómo quedó la instalación en la máquina virtual que ya tengo previamente configurada. Muy bien, en la máquina que yo ya tengo preconfigurada con Debian Stray, ya hemos corrido los comandos para la instalación de Odoo. Vamos a revisar entonces algunas configuraciones. Vamos a revisar, por ejemplo, el paquete wkhtml to pdf. Debemos verificar que haya quedado instalado y en la versión correcta. Eso lo hacemos con el comando html to pdf version. Es muy importante que nos fijemos que la versión sea la 0.12.5 y que tenga el parche de Qt para que no nos vaya a dar inconvenientes. También quiero que revisemos la ruta donde quedó instalado Odoo. La ruta es user live python 3 this package Odoo. Esta es la ruta donde quedó instalado el Odoo. Podemos verificar entonces. Es importante que tengamos en cuenta esta ruta porque la vamos a necesitar más adelante. También vamos a revisar dónde quedó el archivo de configuración de Odoo, que lo vamos a necesitar también más adelante. En etc Odoo nos queda un archivo que se llama odoo.conf, lo podemos editar con nano. Este archivo también es importante que sepamos dónde está porque lo vamos a necesitar más adelante. En este archivo configuramos algunas cosas como por ejemplo el puerto por defecto en el que va a escuchar el servicio, bueno, y otros parámetros que vamos a revisar más adelante cuando hagamos la afinación de la instalación. Es importante que tengamos nota de la ruta donde queda el archivo. Muy bien. Ahora, si reiniciamos el servicio con sudo systemctl restart Odoo y nos vamos a nuestro navegador, vamos a mirar qué IP tenemos, no recuerdo la IP, ok, y nos vamos a nuestro navegador y apuntamos a esta dirección, la dirección de donde tenemos la instalación de Odoo en el puerto 8069. Entonces ya tenemos nuestra instancia corriendo y podemos crear nuestra primera base de datos. Vamos a crear aquí nuestra primera base de datos. Yo ya tengo una instancia preconfigurada, ya he configurado un master password. El master password, cuando se hace la instalación la primera vez de Odoo, no hay un master password por defecto, se debe crear la primera vez. El master password nos sirve para proteger las operaciones de administración de nuestra base de datos. Cuando tenemos ya instalado Odoo, podemos sesionar nuestras bases de datos, eliminarlas, hacerles copias de seguridad, duplicarlas. Y para hacer este procedimiento se nos va a pedir el master password, que debemos configurarlo la primera vez que instalamos nuestra base de datos. Vamos a crear una base de datos demo. Vamos a utilizar demo@demo.com. El password 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, para esta prueba no voy a colocar ningún número de teléfono acá. El lenguaje español, vamos a colocar español Colombia, que es la región que yo tengo configurada en el sistema operativo. Colombia. Y podemos hacer que nuestra base de datos venga con algunos datos de demostración. No voy a cargar ningún dato de demostración porque necesito esta base de datos limpia para las demostraciones que vamos a hacer en adelante.
Le damos simplemente continuar y vamos a esperar a que se cree nuestra primera base de datos. Es muy importante también saber cuando tenemos problemas con Odoo, dónde podemos mirar qué puede estar sucediendo. Em, Odoo genera un log o un registro en la siguiente ruta. En var log Odoo. Allí podemos encontrar los logs que genera Odoo. Muy bien. Ok, ya tenemos nuestra primera base de datos. Vamos a ingresar con demo@demo.com y la clave que le hayamos asignado. Muy bien, en este punto ya estamos listos para trabajar con Odoo. Hemos hecho una instalación sencilla desde los archivos binarios de Odoo. Como ven, es un procedimiento sumamente sencillo. Si se tiene el sistema operativo debidamente configurado y con las dependencias correctas, no deberías tener ningún problema en instalarlo. Vamos ahora a abordar una instalación para un entorno de desarrollo sencillo standalone. Necesitamos tener también las precondiciones previas que hicimos para la instalación del binario, es decir, tener nuestro sistema operativo previamente configurado con todas las precondiciones que ya hemos establecido. El procedimiento básicamente involucra lo siguiente. Vamos a instalar, con esta primera instrucción, vamos a instalar nuestro motor de base de datos. Una vez tengamos instalado nuestro motor de base de datos, que es PostgreSQL, el motor de base de datos que emplea Odoo es PostgreSQL, tenemos que adicionar nuestro usuario Odoo, nuestro usuario de sistema que hemos creado previamente, tenemos que adicionarlo como usuario de base de datos de Postgres. Eso lo hacemos con esta segunda instrucción. Posteriormente vamos a necesitar Git para poder clonar los repositorios de los fuentes de Odoo, entonces tenemos que instalar el paquete Git. Esto lo hacemos en esta tercera instrucción. Si ya no lo tienes instalado, lo instalas con esta instrucción. Las tres siguientes instrucciones lo que hacen es que instalan unas dependencias necesarias que vamos a necesitar para el entorno de desarrollo. Esta instrucción nos instala Python 3 con las librerías para desarrollo y el instalador de paquetes pip. Las dos instrucciones siguientes nos instalan algunas librerías que son necesarias o básicas para el funcionamiento de Odoo. Después de que ya hemos ejecutado estas instrucciones que nos instalan las dependencias básicas que necesitamos y el entorno Python para desarrollo, vamos a crear un directorio que de preferencia llamamos odo-dev. Pues nada impide que usted le coloque otro nombre. Y nos cambiamos a ese directorio. Esta instrucción nos crea el directorio odo-dev dentro, una aclaración, ese directorio debe estar dentro de nuestro usuario Odoo. O sea, debe estar en el home del usuario Odoo. Nos cambiamos al directorio con esta instrucción de aquí abajo y una vez nos hemos cambiado al directorio utilizamos Git para clonar los repositorios de las fuentes de Odoo. En este caso los estamos clonando directamente del repositorio oficial de la versión community de Odoo. En las descripciones del video les estoy dejando las dos direcciones, la dirección del repositorio oficial y la dirección de la rama que es mantenida por la asociación de la comunidad Odoo. Una vez hayamos clonado, esto va a tomar un tiempo, una vez se haya clonado completamente y sin problemas el repositorio de Odoo,
Con pip3 vamos a instalar las dependencias o los requerimientos que necesita Odoo para funcionar. Los fuentes de Odoo vienen con un archivo requirements.txt que lo utilizamos para instalar esas dependencias con este comando que vemos en esta línea. Y por último, debemos instalar manualmente algunas librerías que también van a ser necesarias para el funcionamiento de Odoo. Con pip3 utilizamos el instalador de paquetes pip3 para instalar las librerías que nos hacen falta en estas últimas dos instrucciones. Cuando hicimos la instalación desde el paquete binario, Odoo automáticamente instala y preconfigura un servicio de Odoo de manera que no tenemos que preocuparnos de esa parte. En esta parte de la instalación para desarrollo eso no sucede. Nosotros vamos a controlar directamente el arranque y la parada de Odoo y eso lo hacemos directamente con un archivo odoo-bin que hay dentro de la carpeta Odoo. Simplemente lo ejecutamos y ya tendremos corriendo nuestra instancia de Odoo. A tener en cuenta que cuando corramos nuestra instancia de Odoo desde la consola, todos los mensajes de log que deberían ir al archivo de log son volcados directamente en la consola, de manera que vamos a necesitar probablemente tener dos o tres consolas, una en la que veamos corriendo todos los mensajes que nos va sacando Odoo y otra en la que podamos trabajar. Vamos a mirar entonces qué sucedió después de ejecutar todos estos comandos. Ya tengo una máquina virtual previamente configurada con Odoo y con Debian Stretch con una instalación para desarrollo siguiendo esta receta que tenemos descrita acá. Muy bien, si hemos seguido las instrucciones seguramente ya tenemos instalado Odoo en nuestro sistema. Vamos a revisar entonces la ruta donde quedó instalado. Nuevamente nos damos cuenta, estamos ubicados en la carpeta home del usuario Odoo. Ingresemos a la carpeta donde hemos clonado el repositorio. Allí está. Y si ingresamos a la carpeta Odoo, vamos a ver que está el archivo que nos permite lanzar el servicio de Odoo. Para lanzar el servicio de Odoo simplemente ejecutamos este archivo odoo-bin. Nos vamos a dar cuenta que los mensajes de log que debería estar enviando al archivo de log, ahorita Odoo los va a estar volcando directamente a la pantalla en la sesión de la terminal donde donde hayamos arrancado el ejecutable. Ahí está. Para detener la ejecución simplemente oprimimos las teclas Control C y allí ya tenemos detenida nuestra ejecución. Vamos a arrancar entonces Odoo nuevamente. Allí arrancamos nuestra instancia y nos vamos a ir a un navegador. Aquí se me olvidó cuál IP tengo. Estoy revisando qué IP tengo. Ok, muy bien. Y vamos a arrancar Odoo. Ahora nos vamos a un navegador y desde un navegador apuntamos a la dirección de nuestro host en el puerto 8069. Te vas a dar cuenta que todos los mensajes del sistema de Odoo van a ser volcados directamente en la terminal donde arrancaste el ejecutable de Odoo. Como es nuestra primera arrancada y no hay base de datos, se nos despliega entonces en el navegador la interfase para que creemos nuestra primera base de datos. Vamos a darle aquí que nuestra base se llama demo@demo.com. Ok, no voy a colocar datos de demostración porque necesito esta base de datos limpia. Pulsamos en crear base de datos.
te das cuenta enseguida que todos los mensajes de log están siendo volcados directamente en la consola donde arrancamos el servicio. Vamos a esperar un momento a que termine de instalarse nuestra primera base de datos. Muy bien, ahora ya tenemos entonces nuestra primera base de datos en la plataforma Odoo que hemos descargado e instalado en nuestra máquina virtual. Esto es todo en esta sesión. Hemos visto cómo hacer una instalación simple y básica de Odoo desde el paquete binario de instalación de Odoo y clonando los fuentes directamente desde el repositorio de Odoo. En la próxima sesión haremos un breve recorrido por la interfaz y la arquitectura de Odoo para hacer un reconocimiento general de la plataforma. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos a Odoo Community Edition sin límites.